Buenas noches, tardes o días, dependiendo desde qué momento o qué lugar ustedes lleguen a ver este video. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para mi canal de YouTube. Yo soy Juan González y este es el segundo capítulo de esta serie que se llama Introducción al Marxismo y leyendo el Manifiesto Comunista. De pronto, más adelante me animaré a seguir la serie inaugurando de pronto una nueva lista de reproducción pero con otro texto básico del marxismo, como podría ser la ideología alemana, crítica al derecho de Hegel o el mismo Capital, ¿cierto? Vamos a ver cómo se va desarrollando esta serie. Este es el segundo capítulo de la serie, pero donde ya nos metemos de lleno en la obra, en el manifiesto como tal, que es el primer capítulo del manifiesto que se llama Burgueses y Proletarios. Entonces acá lo tengo. Seguimos con esta edición de Compañía General de Ediciones, una edición buenísima, tiene unas notas al pie bellísimas, donde se entiende muy bien todo. Incluso al final por acá tiene algo que se llama notas aclaratorias, donde explica muy bien, me ha gustado mucho unos contextos increíbles. Bueno, ¿cómo empieza el Manifiesto Comunista? Para los que de pronto nunca lo han leído, para que se animen y se adentren en esto, los que apenas llegan a esta serie de videos, eh, este es un canal que abraza el materialismo histórico, que reconoce la lucha de clases. Sin embargo, pues, acá no somos sectarios ni dogmáticos. Yo en el primer capítulo he invitado a las personas a que vayan a consultar también autores liberales. Yo lo hago también, leo también autores liberales para criticarlos, ¿cierto? Porque no, no me convencen, ¿cierto? Pero esto es divulgación académica, nada más. Bueno, ¿cómo empieza el manifiesto comunista? Empieza con un prefacio que puede ser muy conocido por muchos, porque es algo que pues, se ha viralizado, digámoslo así. Entonces, ¿qué empieza diciendo el manifiesto comunista? Dice, esta traducción dice, un espectro se cierne sobre Europa. Es el espectro del comunismo. Esta frase es más conocida, eh, mejor dicho, la traducción más conocida es la traducción que diría lo siguiente, que diría algo como, un fantasma se cierne sobre Europa. Es el fantasma del comunismo. A eso me refería, esa es como la traducción más conocida, pero que pues en esencia aquí se mantiene pues como el mensaje que querían dar Marx y Engels, y es que un espíritu camina sobre Europa, o sea, algo pues metafísico, como un gas, como algo que se respira, como el espíritu de la época, ¿cierto? Ya más adelante vamos a ver cuando Marx y Engels pues, nos hablen de los proletarios, cómo conciben ellos esta clase social y realmente qué tanta fuerza tiene en ese momento, ¿cierto? Ya lo vamos a ver. Bueno, aquí dice que el comunismo se haya ya reconocido como una potencia por las potencias europeas y que bueno, y que este es un manifiesto producto de un congreso que da origen a la Liga Comunista, un partido de la época. Esto, como les decía en el primer capítulo, esto es un panfleto partidista, es un panfleto político que lastimosamente yo creería que hoy en día no salen panfletos así. Yo creería que no hay manifiestos de partidos así. Porque es que esto es un ideario político, pero filosófico también. Una profunda carga filosófica y un gran contexto histórico. Porque es que aquí en 15 páginas, Marx y Engels te explican en resumidas cuentas qué es la burguesía, qué es el proletariado y de dónde vienen y cómo llegaron a ese momento histórico en el que están. Pero bueno, sin más preámbulos, se me ha hecho un poco larga esta apertura de este video, pero sin más preámbulos, comencemos. Ya estamos, como tal, dentro del manifiesto comunista. En el capítulo Burgueses y Proletarios. ¿Qué son los burgueses y qué son los proletarios?
Pues ya vamos a ver. En este capítulo, Marx y Engels van a comenzar diciendo que la historia de todas las sociedades humanas es una historia de luchas de clases enfrentadas entre sí. ¿Y qué es esto? Es el materialismo histórico. Eso es. Cuando a ti te pregunten, luego de ver esta serie de introducción al marxismo, cuando a ti tu tía, tu primo, un compañero, un amigo te pregunten, ¿qué es la lucha de clases? Ahora tú ya vas a saber que la lucha de clases es un concepto marxista que es básicamente el postulado de materialismo histórico. Es entender que la historia transcurre determinada por sus estructuras económicas, en donde se producen esas ideas, ¿cierto? Que eso es lo que determina la historia, la lucha de clases, que es básicamente lo que proponen Marx y Engels. Por ejemplo, ¿cómo qué ejemplos podemos encontrar en la historia? Que están acá. Repito, yo digo lo que está acá, en el manifiesto y pues en esta edición. Tenemos, por ejemplo, lo que fue la separación entre libres y esclavos. Pensémoslo, en muchos momentos de la historia, pero digamos Grecia. Libres, antigua Grecia, libres y esclavos. Luego tenemos también otros ejemplos como lo que fueron los patricios y plebeyos en el Imperio Romano, lo que serían luego los varones y siervos en la Edad Media y los diferentes estamentos que se dieron fue a lo largo de todo el antiguo régimen. Que el antiguo régimen digamos, el estado de cosas que habían antes de la Revolución Francesa, ¿cierto? Las monarquías absolutas, los califatos, bueno, todavía hay califatos, muy pocos, y etcétera, ¿cierto? Esa unión de trono y altar, la unión de trono y altar, poder político y el altar es la iglesia, el poder religioso, una unión que duró mucho tiempo, ¿cierto? Eso es el antiguo régimen. Entonces tenemos que en resumen, estas distinciones de clases, que son estas luchas de clases que determinan la historia, son básicamente una distinción entre opresores y oprimidos, básicamente. Estas clases se enfrentan ininterrumpidamente, según Marx y Engels, acá como lo van a decir en el manifiesto, se enfrentan ininterrumpidamente, pero con unos lapsos que son mucho más explícitos que otros. Alguna vez se enfrentan, digamos, a muerte, ¿cierto? Explícitamente y otras veces se enfrentan con más censura, con más pudor, ¿cierto? Digámoslo así, hay unos lapsos ahí pues que, que, que van sucediendo cosas. Pero entonces, para adentrarnos ya más en el concepto ya de la burguesía, que la burguesía no es una clase inédita, o sea, no es una clase social inédita moderna que aparece con la revolución industrial. Como yo ya les venía diciendo en el primer capítulo, en el primer episodio de esta serie, la burguesía existe hace mucho tiempo. La burguesía existe hace demasiado tiempo, muchísimo. Los proletarios no. Los proletarios sí son una clase social mucho más inédita, mucho más única de la sociedad moderna. La sociedad moderna. Lógicamente que los proletarios tienen un antecedente histórico y tienen, digámoslo, un pariente cercano del que evolucionaron, ¿cierto? La burguesía también ha ido evolucionando, pero la burguesía, que pues digamos que etimológicamente la palabra burguesía proviene de Burgos, que Burgos en la Edad Media básicamente eran antiguas ciudades que, que, que estaban llenas, digamos, de ciudadanos libres y comerciantes. Esos son los burgueses, porque los burgueses no eran campesinos, pues a lo que me refiero en la Edad Media, eh, los burgueses no eran ni campesinos, pues, ni siervos ni esclavos, eran ciudadanos libres que vivían en ciudades, burgos, que comerciaban, ¿cierto? Y que con el tiempo iban a ser comerciantes cada vez más exitosos. Pero no eran aristócratas, no eran nobles, no tenían acceso al poder público, al poder político, ¿cierto? Entonces estaban subordinados, o digamos, oprimidos, entre comillas, respecto de esa antigua aristocracia o antigua nobleza y antigua monarquía, y tampoco eran el clero, tampoco eran clero, porque en el sistema del antiguo régimen, recuerden que es antiguo régimen, en ese sistema estamental del antiguo régimen, que estaban, digamos, puede variar dependiendo de la zona geográfica, pero digamos que hay unas personas siervas, esclavas, los campesinos, luego un poco más adelante esas pirámides a veces tienen unos compartimentos acá donde pueden haber señores feudales y terratenientes, y por acá, digamos, están los burgueses,
que digamos, no están oprimidos, o al menos directamente, por un señor feudal, pero, pero bueno, están ahí, ¿cierto? Y más arriba, entonces ya tenemos la aristocracia y la nobleza. Entonces, la burguesía no tenía acceso al poder político. Con el tiempo, la burguesía ya va a ir consiguiendo esa hegemonía política a medida que va siendo cada vez más exitosa en los negocios. Entonces, ¿cómo va a ir siendo más exitosa en los negocios? Que también es por eso que les digo que yo creo que hoy en día no hay manifiestos así de partidos. Creo que hoy en día no los hay porque es que aquí nos están haciendo un análisis histórico profundo de larga duración en 15 páginas. Obviamente es simplista, pues que esto no es un libro de historia, es un panfleto político, por eso es de admirar que tenga esto, que sea esto. Entonces, ¿cómo va consiguiendo esa hegemonía política? ¿Cómo va abriendo los mercados esos antiguos ciudadanos libres de los burgos que eran comerciantes? Pues vamos a ver. El mercado chino, la llegada de los europeos a América, las Indias orientales y otros mercados imprimieron una necesidad de ampliar las fuerzas productivas. Con esto vendría el impulso de la burguesía. El régimen feudal o gremial de producción que seguía imperando no bastaba ya para cubrir las necesidades que habrían los nuevos mercados. Es cuando vino a ocupar su puesto la manufactura, que como la entendían Marx y Engels para su época, la manufactura es un proceso que comienza a dar luces de capitalismo, porque el antiguo artesano gremial, luego, por la decadencia del sistema feudal, fue cayendo en manos de una clase media industrial naciente y una burguesía naciente, que cambió la división del trabajo gremial por una división del trabajo dentro de un taller. Es decir, el pequeño industrial reunió a varios artesanos que trabajaran para él. Ese burgués, ese ciudadano libre, comerciante exitoso, que fue siendo cada vez más exitoso, que pudo ir expandiendo sus mercancías a lo largo del mundo, luego fue reuniendo artesanos en un taller, los sacó de su organización gremial, de su organización mucho más orgánica y tradicional, y los metió en un taller para extraer, bueno, no sé si cabe aún el concepto de plusvalor en este momento histórico, porque para este momento de la manufactura, que se refiere en Marx y Engels, estamos pensando más o menos en mitad del siglo XVII, si mucho XVIII. Pero bueno, sigamos. Aún así, los mercados seguían dilatándose y las necesidades seguían creciendo. Ya no bastaba tampoco la manufactura. Es aquí donde nos adentramos en la plena revolución industrial, con las primeras patentes de inventos con máquinas y vapor. Por consiguiente, la manufactura cedió el puesto a la gran maquinaria, y los pequeños industriales han ido sucumbiendo ante los grandes magnates de la industria, es decir, ante los burgueses modernos. Y aquí tenemos que nos están invitando a pensar en un fenómeno plenamente capitalista ya. Marx y Engels aquí ya nos están hablando de un fenómeno que es propio del sistema moderno capitalista, que en el tomo 1 del Capital, Marx lo llama aglomeración de capital. Y es que producto de la inversión de capital variable, que el capital variable vendría siendo básicamente la inversión de capital para pagar mano de obra, para extraer plusvalor. Inviertes capital variable en mano de obra para extraer plusvalor. Y el capital constante es la inversión de capital que haces en adquirir, digamos, las mercancías o los medios de producción para producir. Pero el plusvalor te lo da la mano de obra, es decir, el proletario. Entonces, cuanto más capital inviertes, más quieres ganar y más siempre quieres seguir ganando más. Y esto nos lleva a una sobreproducción que no existía en sociedades propias del antiguo régimen. Y esta sobreproducción los puede llevar a estos grandes industriales modernos pues a producir a precios muy bajos. A precios tan bajos que el antiguo pequeño artesano, incluso ya el pequeño burgués de la manufactura y autónomos y campesinos no pueden competir contra estos precios. ¿Y qué pasa? Quiebran. Aquí es a donde vamos cuando nosotros advertimos que el sistema
a la larga no puede ser funcional. Y el sistema a la larga también termina, por ejemplo, afectándote a ti, que me estás viendo, que de pronto tengas una tienda, una ferretería, una panadería, un supermercado, un negocio familiar que se puede ver afectado por el capital financiero internacional o por los grandes magnates de la industria a los que aquí Marx y Engels se refieren. Sigamos, veamos qué más nos dicen Marx y Engels. La gran burguesía moderna creó el mercado mundial, ya preparados por los descubrimientos y nuevas rutas marítimas de los siglos anteriores. A su vez, estos procesos redundaban en el mejoramiento de todo tipo de tecnologías, técnicas y avances científicos. Todo cambiaba y se revolucionaba. También crecían sus capitales, y con todo este proceso, los burgueses van a ir acabando con todas las clases heredadas de la Edad Media. En ese orden de ideas, podemos ver la burguesía moderna como el fruto de un largo proceso histórico, que aquí hemos ido tratando, que ha ido tratando el manifiesto, y es que en sentido histórico, como yo les venía diciendo, en la Edad Media el burgués no era un aristócrata ni un campesino, sino simplemente un habitante libre de la ciudad que estaba dedicado al comercio. La artesanía o las finanzas no dependían directamente de un sistema feudal rural. Y no es hasta que el burgués, este ciudadano libre, consigue la hegemonía política y cuando digamos que los burgueses consiguen la hegemonía política, que pues ya se pueden trazar diferentes acontecimientos históricos, que unos podrían ser, por ejemplo, la Revolución Inglesa, o, o bueno, ya pues la culmen es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que instaura el culto a la razón. El culto a la razón, aquí están todas las ideas de la ilustración, el terror, la guillotina, lo que pues mucha gente que me está escuchando sabrá a qué me refiero. Y es aquí cuando se consigue la hegemonía política que los burgueses consiguen crear el Estado moderno representativo. Por lo tanto, hoy por hoy, el Estado no es más que el administrador de los negocios burgueses. No es más que el administrador de los negocios burgueses. Como podemos ver, la burguesía desempeñó un papel completamente revolucionario en la historia. En la historia. Entonces, recapitulemos. Si los burgueses, los antiguos ciudadanos libres de la Edad Media, eran una clase oprimida por aristócratas y clero y alto clero, luego cuando consiguen hacerse con el poder, pues también alentados por ideas liberales pues el sistema de producción moderno capitalista, convierten el Estado básicamente en el administrador de sus negocios. Eso es lo que hace. Y a continuación, quiero leer textual la página 74 para ver qué es lo que nos dicen Marx y Engels, citándolos textualmente. Y abro comillas. La burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Tengan en cuenta que tras la Revolución Francesa, la burguesía echó por tierra el antiguo régimen, lo echó por tierra, todo cambió, todo fue cambiando. Donde quiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e idílicas. Las mujeres y niños incluso fueron convertidos en fuerza de trabajo, en mano de obra, en mano de obra. Es gracias a las luchas de izquierdas y de comunistas que ahora tenemos 8 horas. Algunos tienen 1 o 2 días de descanso, pero no siempre fue así. Desgarró implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales y no dejó en pie más vínculo que el interés escueto, el del dinero contante y sonante que no tiene entrañas. Esto es tan lindo que parece hasta poético. Es increíble que un panfleto que fue escrito ya dentro de 20 años van a ser
200 años, que pues cumpliría 200 años en 20. Es increíble que esas cosas sigan siendo tan vigentes. Es que lo voy a volver a leer y ustedes piensen en su alrededor. No dejó en pie más vínculo, es decir, la burguesía. La burguesía no dejó en pie más vínculo que el del interés escueto, el del dinero contante y sonante que no tiene entrañas. Hoy, en 2025, en diciembre del 2025, lo único y lo más importante en el mundo es el dinero. El dinero. Y eso es lo que aquí están criticando Marx y Engels. Eso es lo que están criticando. Leyendo el Manifiesto Comunista, que es el primer texto y el más sencillo para entender el marxismo, ya ustedes van a ver que el marxismo no solamente es una propuesta económica, es también una propuesta filosófica, hasta ética, que podría ser polémica, política, moral, es de crear un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva persona. Eso es el marxismo. Veamos qué más nos dicen, porque se pone bien interesante. Hecho por encima del santo temor de Dios, de la devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco y la tímida melancolía del buen burgués, el jarro de agua helada de sus cálculos egoístas. Y miren aquí lo que dice Marx y Engels. Enterró la dignidad personal bajo el dinero y redujo todas aquellas innúmeras libertades escrituradas y bien adquiridas a una única libertad, la libertad ilimitada de comerciar, el libre mercado, que nunca ha existido, no existe y no puede existir. El libre mercado es una, algunos dirían utopía, para mí una distopía por completo. Mercado, si fuéramos regidos por el mercado, cosa que no pasa, somos regidos por una clase dominante que tiene unos intereses respecto de otras clases dominantes. No nos rige el mercado, eso es mentira. Javier Milei es un fanático. Y si nos rigiera el mercado, viviríamos en una completa distopía. Completa. Y cuando lo han intentado, no sale bien. No sale bien. Es que ni siquiera Adam Smith, porque Adam Smith hace parte de los clásicos, de los neoclásicos. Para Adam Smith, el mercado sí debe tener un tipo de regulación. Es la escuela austriaca y otros liberales y neoliberales que empiezan a enfermar eso, que empiezan a enfermar eso. Continúo leyendo. Sustituyó, para decirlo de una vez, un régimen de explotación velado por sendales de las ilusiones políticas y religiosas. Es decir, eso es muy interesante, eso es muy interesante. Se cambia un régimen, el antiguo régimen, que estaba gobernado por ilusiones místicas, por temor de Dios, ¿cierto? Eh, que es una antropología que es un concepto muy interesante que yo lo he escuchado, me ha gustado mucho y es que las personas de épocas determinadas estaban movidos por consecuencias que ellos creían que eran reales. Por consecuencias, ojo, escúchanlo muy bien, las personas de ciertas épocas se regían por consecuencias que ellos creían reales, consecuencias sobrenaturales que ellos creían reales, ¿cierto? Y ya aquí, pues poniéndolo en términos políticos, el antiguo rey, el antiguo rey de la monarquía absoluta, estaba ahí por la gracia de Dios. Dios lo había puesto ahí y él era el intermediario entre el pueblo y Dios, el Dios del pueblo. Y por supuesto que Marx y Engels no son reaccionarios y aquí no somos reaccionarios. Nosotros no decimos que la Edad Media es lo mejor, aunque la Edad Media tiene una leyenda negra, pero no vamos a decir que la Edad Media es lo mejor, no somos reaccionarios. Pero que sí es cierto que las personas estaban regidos por consecuencias que ellos creían reales.
O sea, si a mí me preguntan que si yo pienso que en verdad el rey, digamos, Felipe II de España, en el siglo de oro español, si me preguntan si yo pienso que realmente ese señor pensaba que, que él era un designado por Dios y el intermediario y su intermediario, yo respondería que sí, yo creo que él en verdad sí se creía eso, sí se creía eso. Y es que recordemos que estas cosas también eh, son pues eurocéntricas, occidentales, y no todo el mundo pues ha tenido el mismo proceso. O sea, pongámonos a pensar en los fundamentalistas islámicos. Yo creo pues, y puedo equivocarme, pero yo creo que quienes se inmolan y gritan Alá es grande, creo que se lo creen. Ellos se lo creen, se lo creen. En cambio, la revolución industrial y la moderna sociedad burguesa reemplazó un régimen de explotación por otro régimen de explotación, pero secular, explícito, descarado. Aquí estoy leyendo. Explícito, descarado, directo, escueto, escueto, escueto. Y cuando ya, digamos que lo pensamos así, podríamos nosotros pensar que el burgués sabe que está explotando gente y no le importa. Que puede ser así, puede ser así. En muchos casos. Muchos burgueses, yo sé que son conscientes de esto, que son conscientes de esto. Por eso tantas personas dicen que los burgueses, la clase dominante, entendió más a Marx que los mismos trabajadores, lastimosamente. Sigamos. Y continuaré leyendo textualmente. La burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que antes se tenía por venerable. He aquí muchos me van a entender cuando, cuando yo critico tanto el estado de cosas actual. Hoy en día lo único y lo más importante es el dinero. Y yo creo que en esto muchas personas van a estar de acuerdo conmigo y van a compartir esta desazón que yo siento. Porque pues lejos de yo ser un reaccionario, porque yo sí me considero revolucionario, porque acá está en este capítulo, defendemos ideales futuros. Yo no busco conservar algún tipo de derecho que tengo en este momento o recuperar algo que alguna vez tuve, si es que lo tuve, sino que nos proyectamos hacia el futuro, hacia lo que podemos lograr. Lejos de yo ser un reaccionario, sí reconozco que tal vez en las sociedades del antiguo régimen, que pues leyendo a Marx, es que uno puede inferir eso, que en las sociedades del antiguo régimen, pues habían otras cosas más valiosas que el dinero, otras cosas más valiosas del dinero. Que fueran buenas, yo no sé, pero, pero es interesante de pensar. Es interesante de pensar que antes de la sociedad moderna burguesa podía ser más valioso no sé, la lealtad, la valentía, el coraje, la dignidad, la familia, ¿cierto? Las relaciones familiares, la iglesia, Dios. Eh, que no, lejos de pensar que sea algo bueno o malo, pienso que es algo respetable. Es algo respetable, es algo respetable. Hay personas que se niegan a aceptar la modernidad. eh, y no puede estar de acuerdo o no, pero algunas veces es una posición digna. Es una posición digna por lo que significa la sociedad moderna burguesa. La burguesía convirtió en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia. Los convirtió a todos en sus asalariados. Marx y Engels en este capítulo también van a decir algo que es muy importante, y es que la burguesía no puede existir si no es
revolucionando incesantemente los medios de producción. O sea, la burguesía ha conseguido avances tecnológicos, científicos, políticos impresionantes, porque por eso es que yo no soy un reaccionario, es decir, yo celebro la consecución de derechos civiles y políticos, yo celebro la abolición de la monarquía, yo no soy monárquico. No soy noble ni aristócrata, ni estoy de acuerdo con la unión de trono y altar. Soy partidario del Estado laico, por ende. eh, Sin embargo, hay que reconocer que la burguesía también ha sido una clase revolucionaria. Siempre, siempre. Aquí vamos a ver en el manifiesto comunista cómo es que básicamente, bueno, y en teoría marxista, realmente, cómo es que básicamente la mercancía dentro del modo de producción capitalista puede tomar prácticamente cualquier forma. Es decir, es decir, cuando la burguesía está incesantemente revolucionando todos los instrumentos de producción, es que sistema económico no está separado de sistema social. Son lo mismo y viceversa. Interactúan dialécticamente. Voy a, y con esto voy a leer página 76. Página 76, Marx y Engels van a decir, en relación a lo que estoy diciendo, dicen algo muy importante, abro comillas, las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, con todo su séquito de ideas y creencias viejas y venerables, se derrumban, y las nuevas envejecen antes de echar raíces. Y díganme si esto no les parece, si no les suena a cosas de nuestra vida diaria. O sea, ¿cuánto duran las modas hoy en día? No sé, un mes, 2 meses, una canción. ¿Cuánto dura en las primeras posiciones? ¿Cuánto dura? Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma. Lo santo es profanado y al fin el hombre se ve constreñido por la fuerza de las cosas a contemplar con mirada fría su vida y sus relaciones con los demás. Aquí Marx y Engels lo que nos invitan a pensar es que la sociedad moderna burguesa, los burgueses, han reducido nuestras relaciones, sí, tu relación y la mía, a una simple transacción económica, económica, al cálculo egoísta, como leíamos ahorita, al cálculo egoísta, a los intereses, a la elección racional, a la maximización de nuestros intereses, al dinero. El dinero, recuérdalo, y lo digo con desazón, es lo único y lo más importante para la sociedad moderna burguesa con sistema hegemónico de producción capitalista. Y he aquí por qué yo soy tan crítico de las derechas que ahora aparecen. Porque, bueno, la derecha como la izquierda no se puede entender en sentido unívoco, sino que es un término análogo. Hay varias derechas y hay varias izquierdas. Pero, bueno, voy a hablar más que todo por Colombia. En Colombia la derecha es liberal, es burguesa y ya. No todas las derechas son burguesas, ojo. Hay derechas fascistas, hay derechas conservadoras, eh, hay derechas socialistas, en algunas coordenadas como del filósofo Gustavo Bueno. La derecha socialista es una derecha pues heredera de la doctrina social de la iglesia, básicamente. Hay diversas derechas, pero que la derecha hegemónica de nuestros países hispanos, pues, hispanoamericanos, bueno, y latinoamericanos, porque también en Brasil, en bueno, pues diría en Brasil porque pues Haití y los demás países mmm, son un poco más complejos. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, la nueva derecha a la que se refiere Agustín Laje, que yo ya lo he dicho en videos anteriores, pues digamos que diagnostican bien, hacen unas buenas críticas a lo woke y a lo progre, que yo creo que desde acá
pues perdónenme, creo que desde acá eso tampoco es reivindicable. Eso es una degeneración de lo que hablaba Lenin con los socialdemócratas cuando abandonan el marxismo y se meten por un montón de cosas y luego lo que sería el mayo del 68, que lo único que quería era minar a la antigua Unión Soviética. Es que Agustín Laje y Milei y estos nuevos derechistas, aunque diagnostican bien, pues al final no recetan bien, porque las cosas que ellos están criticando son cosas que ellos mismos han creado. Es decir, ellos defienden un sistema de producción económico capitalista, de, como decíamos ahorita, aglomeración de capital, de inversión de capital variable, de capital constante, en últimas de extracción de plusvalor, de la riqueza que generan los proletarios. Ellos defienden esto, pero, pero si leyeran esto y se dieran cuenta que ese sistema económico que ellos defienden solamente puede sobrevivir revolucionando incesantemente, sin parar, revolucionándolo todo, todo, todo. Por ende, todo el régimen social. Y si tú tienes este modo de producción que todo el tiempo está revolucionando todo, pues no es posible conservar nada. No es posible conservar nada. Así que si estos videos los llegan a ver, pues digamos estos nuevos derechistas que se dicen patriotas, que se dicen conservadores, que apoyan la familia, pues están cayendo en una enorme contradicción al aliarse con esos asquerosos liberales. Porque si ellos defienden un modo de producción capitalista, un libre mercado sin límites, esa asquerosa distopía, pues no pueden conservar nada. En ese sistema no se puede conservar nada, ni la familia, ni la religión, ni la patria. Te están engañando. Así de simple, así de simple. Cuando meten en esa misma bolsa que liberales, que conservadores, que patriotas, que religiosos, los están engañando. Los están engañando. No se puede conservar nada, nada. Es tan liberal. Miren esto, es tan liberal el Agustín Laje, que defiende la familia y supuestamente es pro vida y la patria y todo eso, como el que se compra la camiseta LGBTI en Nike, como el que, como el que sigue todas estas modas y el que hace todas esas cosas progres. Y ya ustedes saben de qué estoy hablando. Yo lo he dicho en videos anteriores. Un liberal es un progre que no quiere pagar impuestos. Es un woke que no quiere pagar impuestos. Ellos critican lo que ellos mismos han creado. Sigamos. Ahora vamos a analizar cómo es que la burguesía sigue consiguiendo tanto poder y digamos que acapara todo, lo concentra en una clase social dominante. Para esto vamos a la página 77 y abro comillas. La burguesía va aglutinando cada vez más los medios de producción, la propiedad y los habitantes del país. Incluso vació el campo porque las ciudades se llenaron de personas y el campo se vació. Y luego vamos a ver cómo realmente las personas fueron despojadas de todo, de todo. Solo, o sea, el proletario solo queda con su fuerza de trabajo. Ese antiguo campesino, artesano, pues incluso pequeño burgués, porque los pequeños burgueses también se fueron proletarizando. Aglomera la población, centraliza los medios de producción y concentra en manos de unos cuantos la propiedad. Este proceso tenía que conducir por fuerza lógica a un régimen de centralización política. Territorios antes independientes, apenas aliados, con intereses distintos, distintas leyes, gobiernos autónomos y líneas aduaneras propias, se asocian y refunden en una nación única, bajo un gobierno, una ley, un interés nacional de clase y una sola línea aduanera. Aquí Marx y Engels están explicando básicamente esa formación del Estado-Nación. Formación del Estado-Nación.
Algo pues ya netamente moderno, más técnico, con burocracia más establecida. Pensémoslo ya en los ejércitos ya regulares, porque anteriormente las monarquías más que todo tenían era como mercenarios o unos cuantos firmes, pero un ejército regular como lo vemos hoy en día, eso es algo moderno, es algo propio del Estado-Nación. Digamos, sentirse de un lugar, organizarse políticamente y decir, sentirse en un lugar más allá de la religión, o no pensemos de la religión, sino de relaciones más idílicas, más, más metafísicas, algo así. Bueno, aquí sigue diciendo, em, la burguesía creaba energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Como lo decíamos, es una clase social que ha hecho grandes cosas. Eh, Marx y Engels no son reaccionarios, repito. Cualquier sistema que antecede al capitalista es peor, es peor. Por eso es que se parte de lo que hay, se parte de lo que hay. Aquí dice, hemos visto que los medios de producción y de transporte sobre los cuales se desarrolló la burguesía brotaron en el seno de la sociedad feudal. Sí, la burguesía es una clase que proviene de la sociedad feudal. Em, es muy antigua, repito, lo dije también en el primer episodio, es una clase antigua que fue contenida mucho tiempo por aristócratas, nobles, monarcas, la misma iglesia. La burguesía acaba con la iglesia, acaba con ella. Sería bueno que católicos que me vean sepan eso y lo entiendan. Bueno, y ya como para ir finalizando, mm, ¿qué es la burguesía? Pues Marx y Engels nos van a invitar a pensar que la burguesía y el modo de producción capitalista transitan sobre su propia destrucción, al basarse en un modo de producción ilimitado en un planeta donde los recursos son limitados. Recuerden siempre lo que les decía de aglomeración de capital, producción ilimitada de riqueza, en un lugar donde los recursos son finitos. A eso tenemos que sumarle que crea también los hombres, las personas, los hombres y mujeres, mejor dicho, perdón. Yo quiero ir cambiando eso en mi lenguaje y trataré siempre de decir hombres y mujeres. O sea, hay que sumarle que la burguesía crea hombres y mujeres que van a dar por terminada su hegemonía. Esas personas son los proletarios. Eh, Eso dice acá, recuerden, eso es lo que dice acá. Algunas personas a veces piensan, bueno, pero es que al comunismo le pasó su época, su tiempo. Tranquilos, tranquilos. Repito, mínimo 300 años se tardó la burguesía. No se preocupe. Ya vamos a hablar de los proletarios. Ya vamos a ver qué nos dicen Marx y Engels sobre esto. Porque aquí, a partir de esta parte, página 79, se comienza a desarrollar el proletariado. Marx y Engels comienzan a desarrollar el proletariado. Entonces, página 79, vamos a la página 79. El proletariado es una clase social moderna. El proletariado sí es algo mucho más inédito. Lógicamente que nada es causa de sí mismo. O sea, recuerden, leyes físicas, pues de Coquito, causa-efecto. Nada puede ser causa de sí mismo. Solamente que el proletariado en sí, pues como proletariado, es moderno. A diferencia de la burguesía que sí existe hace mucho más tiempo, lo que les venía diciendo ya. Que, que, que bueno, ¿qué es el proletariado? El proletariado es básicamente una clase social integrada por personas que solo pueden vivir vendiendo su fuerza de trabajo y que solo pueden venderla cuando esa actividad engorda el capital de los bolsillos de algún burgués, de algún capitalista, de algún capitalista. Entonces, si tú que me estás viendo eres una persona que si en este momento tienes un empleo, pues si renuncias o te echan a la calle y sin ese empleo te mueres de hambre, eres un proletario. O sea, no tienes más renta, no tienes un apartamento rentado, no tienes una tienda, no tienes tierra, solo tienes eso, solo tienes tu trabajo y sin eso no vives.
eres un proletario. Así describen los proletarios Marx y Engels. Para esto voy a leer páginas 79 y 80. La extensión de la maquinaria y la división del trabajo quitan a este, es decir, al proletario, aquí están hablando del proletario, en el régimen proletario actual, todo carácter autónomo, toda libre iniciativa y todo encanto para el obrero. Es decir, y, y estas críticas de Marx, ojo, muy interesante, estas críticas de Marx son críticas que incluso han asumido algunas derechas, para que ustedes vean qué tan difícil es llamarse de izquierda o de derecha. Porque estas son críticas que, por ejemplo, asumieron derechas herederas de doctrina social de la iglesia. Por ejemplo, ¿por qué? Ya me van a entender por qué. Porque aquí lo que Marx y Engels están criticando es que el proletario, que como les decía, nada es causa de sí mismo, obviamente tiene un antecedente, que es el antiguo campesino, que es el antiguo siervo, que es el antiguo artesano autónomo que vivía de su propio trabajo, que estaba conectado con su producto. O sea, piensen en un artesano que adquiere la materia prima para hacer sus mercancías y él mismo las hace y él mismo las entrega. O sea, en el antiguo artesano, que eso es lo que pierde el proletario ya, en el antiguo artesano hay una conexión directa todo el momento con la producción, con la mercancía, con la venta, con la persona a la que se le entrega el producto. Hay una conexión directa. Mientras que el obrero actual, lastimosamente, hay muchas personas que no sienten ningún deseo, no sienten ningún tipo de pasión por lo que hacen. Y con toda razón, y con toda razón. Hay personas que no sienten ningún tipo de pasión y que todos los días madrugan con mucho desazón a trabajar. Es a eso a lo que se refiere. Ya no hay una conexión entre la mercancía y el proletario, porque uno hace una tuerca, el otro hace el palito, el otro hace, no sé, eh, la tapa, y el otro vende el producto. Hay una esto no pasaba. O sea, el artesano estaba conectado con su producto. El burgués le ha quitado todo el encanto, dice acá. Y siguen diciendo Marx y Engels, el trabajador se convierte en un simple resorte de la máquina. Lo que les decía, uno hace la tuerquita, otro le pone el tornillito, otro hace la tapa y ya el otro recibe el producto armado, un producto que él hizo y lo vende. Se lo vende a alguien, le convence a alguien que lo compre, se lo compra, le pagan un salario que no corresponde a, pues, a las ganancias totales que genera la empresa y, y el capitalista se queda con un capital, es decir, con plusvalor, ¿cierto? Es el único que gana. Se convierte en un simple resorte de máquina del que solo se exige una operación mecánica, monótona, de fácil aprendizaje. Trabajos, es decir, hay muchas personas que hacen trabajos que no los llenan, mecánicos, monótonos, tristes, aburridos. Hasta aquí, no sé qué piensen las personas que me están viendo, pero a mí esto me genera bastante desazón. No sé si se me nota. Por eso los gastos que supone un obrero se reducen, sobre poco más o menos, al mínimo de lo que necesita para vivir y para perpetuar su raza. Y ya se sabe que el precio de una mercancía, y como una de tantas el trabajo, equivale a su coste de producción. Cuanto más repelente es el trabajo, tanto más disminuye el salario pagado al obrero. Cuanto más repelente es el trabajo, tanto más disminuye el salario pagado al obrero. Seguiré leyendo. Textual. Más aún, cuanto más aumentan la maquinaria y la división del trabajo, tanto más aumenta también este. Bien porque se alargue la jornada, bien porque se intensifique el rendimiento exigido, se acelere la marcha de las máquinas, etcétera. Y por ejemplo, aquí seguirá diciendo, la industria moderna ha convertido el pequeño taller del maestro patriarcal. Piensen en pequeños industriales, personas autónomas que contrataban un par de personas, que son inicios incipientes de capitalismo.
pero que es un tipo de producción que todavía se ve poco, está en detrimento, pero que es un tipo de producción donde el obrero sigue siendo más o menos autónomo, tiene unas habilidades valiosas y que está conectado con su obra. Es a esto a lo que se refiere, que por lo menos en esa manufactura eh, incipiente de capitalismo hay todavía unos restos de artesanidad lo llamaría yo. Hay un obrero aún, es decir, yo lo pienso, por ejemplo, yo tuve un abuelo que tuvo un taller de zapatería. Yo lo pienso así, con los talleres de zapatería, que reunía zapateros. Hay alguien que es dueño del taller, bueno, del local, de la casa. Pero allí hay zapateros que tienen artesanidad, que aman su trabajo, están conectados con su obra y lo entregan, lo hacen más o menos con amor, ¿cierto? Y este despotismo es tanto más mezquino, más execrable, más indignante, cuanta mayor es la franqueza con que proclama que no tiene otro fin más que el lucro. Volvemos a lo mismo, recuerden esto siempre. La moderna sociedad burguesa no es más que el culto al dinero. Y aquí vuelve y sale. Es que no lo digo yo, lo dicen Marx y Engels, lo dice el Manifiesto Comunista. Volvámoslo a leer. Y este despotismo es la sociedad moderna burguesa, el sistema de producción capitalista. Es tanto más mezquino, más execrable, más indignante, cuanto mayor es la franqueza con que proclama que no tiene otro fin más que el lucro. Esto es bastante explícito, no hace falta ni comentar. Em, bueno, a partir de acá, el, el manifiesto, pues Marx y Engels van a comentar la situación de la clase proletaria. Son algunas cosas que yo ya he dicho, es que se me van cruzando los cables. La verdad estoy grabando esto bastante tarde, pero espero que les esté gustando la serie, lo estoy haciendo con mucho cariño. Ojalá que sería muy bonito que tuvieran un manifiesto ahí viendo este video. Y bueno, y los que nunca lo han leído, ojalá que después de ver estos videos se animen a ver el manifiesto. Em, los proletarios son la mayoría. En esto van a ser muy insistentes Marx y Engels. Los proletarios son la mayoría y esto también es algo inédito en la historia, porque la sociedad moderna burguesa está dividida en dos clases enfrentadas y no más, y no más. Persisten unas que otras luchas, que aquí las dicen Marx y Engels, dentro de los mismos proletarios, pues que hay proletarios que, recuerden que estamos hablando del siglo XIX, donde, digamos, el antiguo régimen, digamos, aún se sienta muy cerca. Y aquí nos dicen que hay proletarios que, seguramente por motivaciones religiosas y muchas otras cosas, añoran un tiempo pasado, añoran unos derechos, digamos, sobre propiedades de la tierra, un pasado campesino, no sé, hay una parte del proletariado reaccionario, que al parecer es bastante, ¿cierto? Reaccionario, que quiere abolir la burguesía, pero de forma reaccionaria, ¿cierto? Para conservar cosas, otro tipo de privilegios o para regresar a formas de antiguo régimen. Eh, Habrán otros proletarios que adhieren a otros socialismos. Esto lo hablé ya en el primer episodio. El socialismo de Marx y Engels no es el único socialismo, sino que es el único científico, o que pretende ser científico, ¿cierto? Que este, digamos, sería pues el argumento. Eh, los, es la primera vez bueno, que la clase social pues oprimida es la mayoría. Es la mayoría. Es eso a lo que voy, es esto como la filosofía pues de esta parte del capítulo. Es que el proletariado es la primera vez en la historia que es la clase oprimida y que es la mayoría. Que la clase oprimida sea la mayoría de la sociedad. Porque somos la mayoría. La mayoría somos trabajadores. Lo somos, la mayoría de la sociedad. Em, entonces aquí dice lo que yo les decía, esos otros pequeños industriales, pequeños burgueses,
el artesano, el campesino, personas como con motivaciones religiosas, con ganas de conservar algo o con volver a un tiempo pasado. Son reaccionarios, no son revolucionarios. Ojo, una cosa es que hay que tener cuidado con eso. Acá en América, bueno, de pronto esos tipos de derechas o esos tipos de socialismos no son muy presentes ahora, pero que hay que tener cuidado que con, digamos, eso se lo he dicho a mucha gente, hay que tener cuidado con ser muy antiliberal, pero, pero sin ser revolucionario. Porque hoy en día, y yo creo que muchas personas van a estar de acuerdo con esto que les voy a decir, hoy en día, producto de la crisis que está teniendo el liberalismo, se están aceptando ideas fachas. Hay personas que se le están metiendo ideas fachas. Cuidado, cuidado que aquí está. El proletariado tenía mucho reaccionario. Y un reaccionario, por supuesto, o sea, volver al antiguo régimen se refiere a la unión de trono y altar y obviamente a las relaciones patriarcales. Patriarcales. Es decir, o sea, las mujeres tengan cuidado con estas personas que se les meten ideas fachas, fachas. Y ya saben lo que significa, por ejemplo, para las mujeres. Bueno, pues como les decía, el proletario es una persona que si no trabaja no vive, básicamente. O sea, la libertad hoy en día es trabajar, morirte de hambre, ¿cierto? Pero, o sea, trabajar no está mal, o sea, sino vender, vender tu fuerza de trabajo. Que eso es inédito en la historia, más o menos inédito. Puede ser polémico, pues, pero en la forma de trabajo asalariado sí es inédito. Leeré unas últimas cosillas de este capítulo y daré por terminado este episodio y ya nos vamos al siguiente capítulo que es Proletarios y Comunistas. Página 84, abro comillas. Por su forma, aunque no por su contenido, la campaña del proletariado contra la burguesía empieza siendo nacional. Es decir, y yo también soy muy insistente con esto, hay que crear un proletariado nacional, nacional. ¿Por qué? Aquí dice la respuesta. Es lógico que el proletariado de cada país ajuste ante todo las cuentas con su propia burguesía. Miren, hay que ser nacionalista en este sentido. En este sentido. Si tú no tienes una clase nacional trabajadora, pues nunca vas a tener la revolución. Por ejemplo, o sea, en Colombia el capitalismo no está desarrollado como tal. Aún hay restos de antiguo régimen y de sistemas de producción feudales, de la tierra. Hay que desarrollar el capitalismo, hay que desarrollarlo. Hay que desarrollar la clase proletaria, trabajadora de los países. Hay que echar por tierra la burguesía de los países, empezando por los países. O sea, primero la nación política. Luego, lo que ustedes saben, proletarios de todos los países unidos. Pero primero, el contexto nacional. Y con eso quiero aprovechar. Tampoco es necesario caer en sectarismos, en dogmatismos. No vamos a dividir los trabajadores porque hay unos que son muy religiosos, que porque hay unos menos por razones étnicas, y que más faltara. Bueno, lo que nos interesa es eh, la dictadura del proletariado, ya está. Seguiré leyendo este pasaje. Página 85 ya. Para poder oprimir a una clase es menester asegurarle, por lo menos, las condiciones indispensables de vida, pues de otro modo se extinguiría y con ella su esclavizamiento. Bueno, ¿aquí a qué se refiere esto? En el, cuando ustedes lean este capítulo, eh, ¿qué pasa? Marx y Engels nos dicen que la burguesía creó el proletariado, ¿cierto? Fueron ellos, como hemos visto a lo largo de este episodio, fueron ellos quienes crearon los mercados, expandieron las cosas, hicieron avances tecnológicos, científicos, revolucionaron el régimen social, crearon el proletariado, los burgueses. ¿Por qué se abolió la esclavitud?
porque es más barato pagar un trabajador, es más barato. Y antes era mucho más barato. Esa es todo lo que se refiere. Terminar este episodio leyendo el párrafo final. Aquí termina. Leer el párrafo final de este capítulo y ya. La existencia y el predominio de la clase burguesa tienen por condición esencial la concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e incrementación constante del capital y este, a su vez, no puede existir sin el trabajo asalariado. El incremento constante de capital no puede existir sin trabajo asalariado, sin extraer plusvalor. El trabajo asalariado presupone inevitablemente la concurrencia de los obreros entre sí. Los progresos de la industria, que tienen por cauce automático y espontáneo a la burguesía, imponen, en vez del aislamiento de los obreros por la concurrencia, su unión revolucionaria por la organización. Lo que nos decían atrás, la burguesía crea las armas que los proletarios van a empuñar para acabarles. Y sí, Y sí es verdad, el manifiesto reivindica la lucha armada, la lucha violenta, cuando sea necesario, por supuesto, pero sí la reivindica. O sea, Marx y Engels no son Mahatma Gandhi, son políticos, recuerden, son políticos. Y la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. Esto es Karl von Clausewitz, la teoría de la guerra de Coquito. Les recomiendo mucho ese texto, acá lo tengo. Y si al desarrollarse la gran industria, la burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre qué produce y se apropia lo producido, y a la par que avanza, se cava su foso y cría a sus propios enterradores. Y miren cómo termina. Este libro a veces es poético, escribe muy bien la realidad. Su muerte y el triunfo del proletariado son igualmente inevitables. Aquí termina. Página 85. Anímense a leer el manifiesto, a volverlo a leer. Es un libro muy, muy, muy vigente. ¿Qué tan cerca estamos de la revolución? En Colombia, en este momento, no muy cerca. En países africanos están sucediendo movimientos de insubordinación bastante interesantes, diría yo. No son de inspiración marxista, pero son interesantes y creo que debemos acompañarlos y aplaudirlos. Em, América Latina, no lo sé, la doctrina Monroe estadounidense es muy pesada. Y como he dicho en el último episodio de Fábrica de Conversaciones, me preocupa bastante la cantidad de personas cipayas que veo, la cantidad de personas traidores a su patria que veo, la cantidad de personas que desprecian lo propio, lo suyo, por lo extranjero o por los yanquis. Me preocupa muchísimo y me entristece muchísimo. Pero bueno, em, veremos qué sucede. Marx y Engels tal vez no les fue muy bien previniendo este tipo de cosas. Ellos esperaban una revolución proletaria primero en Europa o en Estados Unidos, países que tenían una revolución industrial vibrante, una clase proletaria numerosa y en expansión y empoderada. Y se equivocaron. Eh, para sorpresa de muchos, la revolución llegó primero en Rusia, un país con una monarquía absoluta, profundamente arraigado aún en sociedades propias del antiguo régimen y con un proletariado incipiente, pues no tan fuerte como en otros países, y fue allí donde se dio. Entonces realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero lo que sí sabemos, en contraposición a personas que critican el marxismo, viéndolo como una filosofía inútil y que no ha servido para nada, pues nosotros tenemos que recordarles que este libro, y digamos no este libro,
Marx y Engels, sobre todo Marx, recuerden que Engels así lo reconoce, determinó la historia del siglo XX. Y lo pongo en estos términos. Marx es uno de los filósofos más importantes de la historia. Y en el siglo XX levantó, o sea, el marxismo levantó dos de los imperios más fuertes que han surgido en el último tiempo, la Unión Soviética y la República Popular China, dos grandes imperios de inspiración marxista. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por ver este video, espero que les esté gustando esta serie, lo hago con mucho cariño, lo hago de la mejor manera posible, me gusta también pues recibir sus comentarios, que me corrijan. Yo no creo que me las sé todas, simplemente me gusta compartir lo que leo, pues digamos lo que sé y lo que entiendo. Así que pues nada, recuerda dar like, comentar y suscribirte. Tu apoyo es muy importante para mí y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.